El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 5, del 1 al 6. De ninguna manera podemos mentirle al Espíritu Santo. Por tanto, evalúa lo que dices y haces con lo que hay en tu corazón. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Damos gracias a Dios por poder compartir con ustedes este espacio. Gracias a los que difunden, a los que comparten. Recuerde que nuestro tiempo devocional está a disposición en inglés para que usted pueda acceder a él a través del SoundCloud. Nosotros estamos hablando acerca de la santidad. Y hay un detalle interesante que quiero tocar con ustedes el día de hoy, es la santidad de Cristo. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si nosotros queremos seguir hablando del tema de la santidad, yo creo que tenemos que partir de la santidad de Cristo. Y lo vamos a ver en dos aspectos fundamentales. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar a nosotros la seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Acuérdese que esta semana, o más bien la semana pasada, al ir estudiando plenamente lo que significa ser santos, porque yo soy santo, a la luz de ese versículo estudiamos más claramente nuestra propia pecaminosidad. Ahora veremos la maldad y el carácter pecaminoso de nuestro corazón y en qué medida erramos en el blanco de la santidad de Dios. Y cuando así ocurre, el creyente verdadero procurará en su corazón huir en busca del refugio de Cristo. Por eso es importante que nosotros comprendamos lo que es justicia de Cristo y el hecho de que su justicia nos es acreditada a nosotros. Mire que en numerosas ocasiones las Escrituras testifican que Jesús, durante los años que estuvo en la tierra, vivió una vida perfectamente santa. Hay una expresión en Hebreos 4:15 que dice sin pecado. Hay una expresión en 1 de Pedro 2:22 que dice no hizo pecado. Y en el pasaje que acabamos de leer al comenzar, dice al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21. Esto lo dicen estos apóstoles, pero mire lo que dice Juan. Juan en la primera carta de Juan capítulo 3, verso 5 dice, no hay pecado en él. Una de las profecías del Antiguo Testamento que habla de Jesús lo llama proféticamente como el justo. Y el Salmo 45:7 como aquel que ha amado la justicia
y aborrecido la verdad. Esta y muchas más declaraciones tomadas de los escritos de la palabra de Dios demuestran el carácter impecable de Jesucristo y que constituye parte de la doctrina de la palabra de Dios. Sin embargo, más todavía convincente que el carácter de Jesús es su testimonio de sí mismo. Y miren que aquí es donde vamos a entrar en aspectos relevantes en lo que significa ser santo, lo que he tratado de explicarles durante la primera semana que tocamos este tema. En una ocasión, él miró directamente a los fariseos y les preguntó en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Mire, como lo ha observado alguien, lo importante y significativo no es el hecho de que no pudieran contestarle, sino el hecho de que no se atrevieron a hacerle la pregunta. Y allí vemos a Jesús enfrentando directamente a quienes lo odiaban a muerte. Acababa de decirles que ellos pertenecían a su padre el diablo y que querían llevar a cabo los deseos del diablo. Ellos siempre esperaron señales de alguna falla en el carácter de Jesús o algún descuido de su parte. Pero Jesús hizo la pregunta en presencia de sus discípulos. Y sus discípulos eran los que vivían con él. Y ellos sí que pudieron decir muchas cosas, pero obviamente no tenían absolutamente nada que decir. O sea que Jesús se atrevió a hacer la pregunta. ¿Por qué? Porque él sabía que la respuesta era que él era un hombre sin pecado. Avancemos. La santidad de Jesús era más que simplemente la ausencia de pecado. Y aquí avanzamos una vez más en el concepto de santidad. Porque si decimos que la santidad de Jesús era más que ausencia de pecado, decimos que forma parte de su perfecta conformación a la voluntad del Padre. Jesús dice en Juan 6:38, no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otra oportunidad en Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y quizás el testimonio más sublime de su santidad fue cuando en Juan 8:29 dice, yo siempre hago lo que le agrada, o sea, hablando de su Padre. Entonces, en el caso de Jesús, la santidad no solamente son sus actos, vamos a mirar sus actitudes y motivaciones. Es muy fácil para nosotros realizar una buena acción, a veces hasta por motivos malos. Y ustedes saben que eso no agrada a Dios. O sea que la santidad es más que la realización de actos. Los motivos tienen también que ser santos, es decir, los motivos tienen que surgir de un deseo de hacer algo y de hacerlo porque es la voluntad de Dios. La Biblia dice que nuestros pensamientos tienen que ser santos porque le son conocidos a Dios. Incluso antes de que Él forme nuestra mente, Él ya lo sabe todo. Jesucristo cumplió cabalmente esos requisitos y lo hizo por nosotros. Él nació en este mundo sujeto a la ley de Dios a fin de que pudiese cumplir por nosotros y para nosotros ese beneficio. Entonces, cuando usted y yo contemplamos seriamente la santidad de Dios, la reacción natural es a exclamar como Isaías, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y eso revela que el pensamiento de Isaías es como el de cualquiera de nosotros, que definitivamente muestra nuestra falta de santidad cuando nos encontramos con Dios, porque allí vemos a ese Dios santo de la Biblia. Por lo tanto, es importante que se nos dé la misma seguridad que se le dio a Isaías en el mismo pasaje que acabo de leer, que es Isaías 6:5. En el 6:7 dice, he aquí es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea que no es solamente en el momento de la salvación que usted y yo necesitamos la seguridad de que Cristo nos ha apartado y nos ha santificado, sino también en la medida en que avanzamos en el camino de la santidad. Porque allí más vamos a necesitar la certidumbre de lo que Cristo hizo por nosotros, su justicia que nos acredita a nosotros como verdaderos hijos de Dios. La realidad de que nosotros hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón es un mérito que lo recibimos de Cristo. ¿Por qué nos acercamos a Dios? Por medio de Cristo, porque Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros.
Y la razón es que es necesario que usted y yo consideremos debidamente esa obra de amor que Él hizo por cada uno de nosotros y que cada día dejemos que esa obra de amor se perfeccione en nuestras vidas. Uno de los ataques de Satanás es tratar de convencernos de que no somos creyentes genuinos. Y sé que hay muchos cristianos que viven en muchas luchas, porque el diablo le puede decir al oído, si usted fuera un buen cristiano, usted no pensaría eso, usted no haría tal cosa. Pero déjeme decirle algo esta mañana. El Espíritu Santo, poco a poco, va a comenzar a revelarle su naturaleza pecaminosa. Le va a poner en evidencia sus pensamientos lujuriosos, sus resentimientos, sus manifestaciones de orgullo. Pero ¿sabe? Él le va a poner eso de manifiesto, pero para que usted entienda que poco a poco, en la medida en que usted avanza, que usted madura, que usted se entrega, que usted se consagra, el Señor va perfeccionando esa obra de salvación en su corazón. ¿Sí ven lo interesante? Entonces, Dios, cuando permite ciertas situaciones en la vida de un cristiano, cuando ve a los cristianos en sus luchas, ¿qué quiere hacer Dios? Mostrarle la pecaminosidad de su corazón. Si usted y yo buscamos diligentemente la santidad, entonces todo el tiempo tendremos que ir a Cristo, correr hacia Él, no para volver a ser salvos, sino para confirmarle a nuestro propio corazón que nosotros hemos sido salvos por la obra de Cristo en la cruz, no por lo que hicimos ni dejamos de hacer. Y ese día nos vamos a identificar con el apóstol Pablo cuando en 1 de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En este momento, la vida de Cristo, vivida a favor de nosotros, es realmente lo importante de la salvación. Ahora, otra de las cosas que nosotros tenemos que considerar hoy de lo que estamos hablando, o sea, de la santidad de Cristo, es que su vida tiene por objeto ser ejemplo de santidad para nosotros. Y Pedro nos dejó eso escrito, porque él en 1 de Pedro 2:21 dice que Cristo nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y Pedro de qué estaba hablando particularmente? Del sufrimiento de Cristo, que dice que no tuvo ningún sentimiento de venganza hacia los que le hicieron algo. Pablo nos insta a ser imitadores de Dios en Efesios 5:1. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, también dice 1 de Corintios 11:1. O sea que es evidente que la vida santa y sin pecado de Jesucristo tiene como fin servirnos a nosotros de ejemplo. Jesús siempre decía estas palabras: yo hago siempre lo que le agrada a Él. ¿A quién? A su Padre. Pregúntese esta mañana, ¿nosotros nos atreveríamos a tomar esas palabras como una meta para nuestra vida personal? ¿Usted y yo estaríamos dispuestos a analizar minuciosamente todas las actividades, las metas, los planes y nuestros impulsos para que todos vayan encaminados a hacer lo que le agrada a Dios? Y de verdad quisiera que esa respuesta fuera honesta con usted mismo. Deje que el Espíritu Santo le hable. Deje que el Espíritu Santo hoy toque su corazón. Usted y yo tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, que fue movido a compasión por los pecadores y que podía orar por ellos incluso cuando lo estaban clavando en la cruz. Porque precisamente una vida santa es una vida que no guarda resentimientos ni amarguras. Por eso todo el tiempo, mientras he estado dictando esta charla, les he dicho que la santidad no consiste en especulaciones ni en situaciones místicas, no, en estereotipos. Porque la santidad tampoco significa, como se cree con tanta frecuencia, la adhesión a una lista de cosas que se debe hacer y otras que no. Cuando Cristo vino al mundo dijo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir.
En todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, en todas las facetas de nuestro carácter, el principio rector que nos debe mover es seguir a Cristo en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Y podríamos decir que esa es la elevada senda de seguir al Señor, de alcanzar su santidad. Piensa en estas palabras esta mañana. Mire cómo comenzamos el capítulo el día de hoy, diciendo que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, si alguien nos enseñó una vida santa, no solamente en los actos, sino también en la actitud. O sea, en esos dos aspectos hay que avanzar cada día. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, por el comenzar de esta nueva semana. Estamos en tus manos y la verdad, nosotros sí queremos avanzar en este camino de la santidad. Sé que el diablo nos va a susurrar al oído diciendo que nos falta mucho, que no estamos en el camino, que somos malos cristianos, pero diga lo que diga, yo sé que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Sé que el Espíritu Santo está santificando nuestro ser interior y que él cada día nos va a permitir centrarnos en lo que es la verdadera santidad, y es siempre buscar la voluntad de nuestro Padre. Porque eso fue lo que nos enseñó Jesús. La vida santa de Jesús fue vivir no para sus propósitos, no para sus planes, sino enfocar siempre su vida en hacer la voluntad de su Padre. Y ese es el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Te entregamos este día, te pedimos que vayas delante de nosotros, que nos guardes, que nos cubras con tu sangre y que tu bendición y tu presencia vayan siempre con nosotros. Entregamos esta semana en tus manos. Señor, guárdanos, susténtanos y gracias por ir con nosotros siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mañana los espero para que sigamos hablando de este interesante tema. Bendiciones para todos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes a Hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 p.m.